Ya le mandé mensaje, ¿eh? A ver. Mi querido maestro Mayen, si hay oportunidad, le haré una pregunta, ¿no? A Claro que ver qué, sí, a ver qué opina. Usted me dice cuándo, ¿eh? Respecto al sistema, por supuesto, la litigación, ¿eh? claro, sin problema. No es un asunto personal, ¿eh? Es una interpretación de la ley. ¿Mm? Sí, seguro. Gracias, maestro. No, ¿de qué? ¿Alguien más va a querer preguntar algo para hacer un apartado de preguntas? Ok. Ahorita vamos a dar oportunidad. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos aquí de nueva cuenta y ahora ya había pasado un ratito que estuvieran aquí con nosotros mi querido Enrique Mayén. En unos minutos se va a conectar la maestra Marisol Pérez Jiménez. Y bueno, pues la idea de la transmisión del día de hoy es una plática introductoria porque regresan nuestras clases con mi querido Enrique Mayén Zavala, ustedes lo saben, es abogado especialista en derecho penal. Y bueno, pues ellos regresan a este grupo de estudio que tenían y ahora van a estar con nosotros a partir del 7 de julio. Van a estar todos los días domingo en un horario de las 20 a las 22:30 horas. Y mi querido Mayen, bienvenido como siempre. Ahorita va a ser importante que comentemos un poquito la dinámica de esta nueva etapa que vamos a tener con ustedes en este grupo de estudio. Que evidentemente la parte interesante, siempre lo digo de esta forma, es que en este grupo de estudio vamos a tener la perspectiva de la gente del Ministerio Público, que en este caso queda a cargo de mi querida Sol, de Marisol Pérez Jiménez, quien actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, y todos sabemos que también estuvo más de 20 años laborando para la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces, ella va a trabajar en este grupo de estudio toda esa parte, la Fiscalía. Y con mi querido Enrique Mayén tenemos esa otra perspectiva, la de la defensa, pero también, Enrique, la de la asesoría jurídica, porque Ujú. sabemos que ahora en este sistema nosotros también como abogados postulantes y sobre todo particulares también podemos fungir como defensa o como asesoría jurídica. Entonces, me gustaría que comentaras un poco de lo que se viene en esta nueva etapa, en este el mismo grupo de ustedes, pero con estas sesiones en donde vamos a estar, se ha denominado seminario especializado en litigación penal. Que les cuentes cuál va a ser el inicio, cuál va a ser la dinámica de este grupo de estudio, por favor, Enrique. Claro Y que ya en sí. su momento, Enrique, habrá oportunidad para los compañeros que se están conectando de que puedan hacer preguntas, pero sí me gustaría ahorita que inicia la transmisión, ahorita que inicia Enrique Mayén, su introducción, lo dejemos que avance un poquito y después, Enrique, entrar a la ronda de preguntas si así lo consideras. Claro que sí. No, pues muchas gracias. Estoy muy contento de volver aquí a Indecar después de una larga ausencia. Esto debido, bueno, pues a cuestiones laborales y académicas, etcétera, pero ya estamos aquí de nuevo y estamos muy contentos. Les traemos, no es por nada, pero es un súper curso, es un súper seminario, va a estar completísimo, es de la A a la Z, todo lo que tiene que ver con materia penal, todo lo que tiene que ver con este complejo proceso eh, de derecho en este nuevo sistema. Vamos a ver de todo, vamos a ver los procesos ordinarios, los procesos especiales, los procesos para inimputables, los procesos para indígenas, los procesos de apelación, amparo en materia penal, revisión de amparo en materia penal. eh, abarca todo.
Vamos a tocar un poquito también de la Corte Interamericana para cuando ya se acaban las opciones. Eh, y va a estar dividido en módulos. Estos módulos vamos a llevar los dos primeros módulos. Empezamos el 7 de julio. Eh, el módulo primero es Principios y Derechos en el Proceso Acusatorio en México. Vamos a ver los principios generales, vamos a ver la inmediación, la concentración, la continuidad, la contradicción, la publicidad, la igualdad ante la ley, la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, la prohibición del doble enjuiciamiento, el derecho de la defensa, que es la defensa material, que es una defensa técnica. Hay unas pequeñas diferencias ahí que se pueden comentar rápidamente, pero que vale la pena detenernos un poquito para estudiarlas. Los principios lógicos y su aplicación en el razonamiento. Esto tiene mucha aplicación en nuestra materia. Vale la pena también detenernos a estudiar estos principios lógicos de origen griego y otro un poquito más reciente, pero cómo se aplican, por ejemplo, en un razonamiento para una vinculación, para un alegato de clausura, de apertura, etcétera. Vamos a ver el debido proceso legal, porque he notado que hay muchos litigantes que aclaman este debido proceso, pero ¿qué es en realidad este debido proceso? ¿Cómo se compone? Eh, y realmente, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la jurisprudencia 2005716 de aplicación obligatoria conforme al 216, 217 de la Ley de Amparo? ¿Cómo la podemos aplicar nosotros en nuestras solicitudes verbalmente ante un juez, sea de control, sea de tribunal de enjuiciamiento, sea, por ejemplo, en una argumentación de una apelación, o sea, en amparo, ¿no? Por ejemplo, nada más para dar un bosquejo de lo que vamos a ver, esta jurisprudencia 2005716 tiene el rubro debido proceso contenido de en esta jurisprudencia nos refiere que el debido proceso se compone de diferentes capas, ¿no? Como explicaba Sherk en algún momento. El núcleo duro es la parte central, es el core, es lo más importante, que es el derecho a una notificación, el derecho a la prueba. Ese derecho a la prueba está ligado al artículo 20 de Constitución, al apartado B, fracción cuarta para los imputados y en el apartado C para la parte ofendida. En este sentido, ¿cómo crear esa vertebración, ese argumento para que se pueda solicitar, por ejemplo, en algún momento una prueba en refutación, ya estando en juicio? ¿Cómo se puede utilizar, por ejemplo, esta combinación de los principios lógicos con el debido proceso para poder estar en una audiencia de término constitucional y poder introducir información conforme al 314 y 315, es decir, llevar testigos, en qué momento se aplica para las audiencias de término constitucional? Vamos a ver también el test de proporcionalidad, que es una teoría de la que se habla mucho, de los pesos y los contrapesos. Hay autores, está Roxin, pero vamos a ver precisamente cómo aplicarla de una manera pues muy puntual para poder saber cómo argumentar digamos, en una revisión de medidas cautelares, ¿no? Esta proporcionalidad que es lo más usado en las audiencias iniciales. Eh, por ejemplo, también la determinación de la pena. Vamos a ver un poco de penología, esta cuestión de cómo se puede determinar una pena, una sentencia condenatoria. ¿Qué elementos del artículo 72 del Código Penal de la Ciudad de México son aplicables para la graduación de esta pena? Como ustedes saben, pues existen eh, un margen de, por ejemplo, en un delito hay de 5 a 10 años y sus agravantes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los criterios que tiene un juzgador para poder determinar una pena y cómo nosotros en apelación o en amparo podríamos buscar una reducción en base a, a esos mismos argumentos, ¿no? Eh, el punto de partida, como les digo, es la penología. Vamos a tocar un poco este tema y vamos a estudiar el 72 del Código Penal. eh,
y también más adelante, ya cuando estemos viendo la etapa de juicio, pues cuál sería el argumento correcto para que nuestro representado, en dado caso de que haya sido sentenciado, obtenga la pena mínima. Vamos a ver esta restricción de los derechos fundamentales, como todos ustedes saben, todo tipo de derechos, el derecho que sea, no hay derechos irrestrictos, no hay derechos completamente libres, todos tienen acotaciones, ¿no? ¿Hasta dónde llega esta restricción de derechos fundamentales por parte de un juzgador? ¿Cómo podemos usarla a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizar los mecanismos que existen de control constitucional que están ya disponibles desde la reforma del 2008, 2011, a la Constitución, que ya elevan a nivel de derechos humanos lo que eran las garantías individuales? ¿Cómo podemos aplicar un control difuso, por ejemplo, para que inapliquen eh, una porción de la ley, porque hay una violación precisamente a un derecho fundamental contenido en la Constitución? Em, Vamos a ver qué es la idoneidad, qué es una necesidad en materia penal. Eso forma parte del apartado 1.1 de los principios y derechos en el proceso acusatorio en México, que es parte del módulo 1. También vamos a ver dentro de este módulo 1 los sujetos dentro del derecho procesal penal. La víctima, cuál es su definición conforme a la Ley General de Víctimas, cuál es la historia de esta ley. Cuando eres asesor jurídico, ¿qué fundamentos necesitas conocer eh, para desempeñarte bien como un asesor jurídico de la víctima? Eh, ¿Qué es lo correcto de decir en las audiencias? El defensor también, cómo llevar cómo ser sujeto de una dignamente de un cargo de defensor, cuáles son tus responsabilidades. Vamos a analizar esto en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, cómo hacerle, ¿no? Cómo argumentar, cómo moverte dentro de la audiencia, qué peticiones hacer, qué peticiones no hacer, en qué momento, porque eso también he visto que muchos defensores y asesores jurídicos tienen esa cuestión. Por ejemplo, en unas audiencias que hemos tenido, había una asesoría jurídica que quería plantear una reclasificación al final de juicio. Y esto yo exponía, yo como defensor, que pues eso no era posible porque el artículo 398 del Código Nacional nos dice que el derecho a la reclasificación pues es de la representación social, no lo contempla para la asesoría jurídica. Ese tipo de detalles, ¿no? De detalles no finos, pero sí procesales, que inciden en la calidad de nuestro trabajo, de lo que estamos exponiendo, ¿no? Eh, Todo eso se hace, bueno, pues con esta técnica jurídica, ¿no? Que inició precisamente desde la obligatoriedad de la aplicación a nivel nacional del Código Nacional en 2016. Eh, Vamos a ver también desde el punto de vista, obviamente, de la Fiscalía, la posición de Marisol Pérez Jiménez en el momento que hablemos de los sujetos dentro del procedimiento penal del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo debe de actuar un Ministerio Público? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿A qué está acotado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo se debe de desenvolver? No sé si vayamos a tener ministerios públicos del curso, pero sí nos va a servir mucho para los defensores y para los asesores jurídicos tener la perspectiva de una fiscal muy experimentada, de una fiscal que tiene muchísimo colmillo, por así decirlo, y que le ha tocado estar en muchísimas fiscalías especiales para distintos tipos de delitos, ¿no? Entonces va a ser muy valiosa esta participación. Vamos a aprender muchísimo de Marisol en este sentido. Vamos a ver el concepto de policía, de dónde sale, a qué se dedican, cómo recaban estos actos de investigación la policía. Esto también en el sentido de cómo argumentar una nulidad.
de los actos recabados por el Ministerio Público y por la policía. Es muy importante esto porque a veces se cometen ciertos errores a propósito o no, vamos a dejarlo así, y nosotros como defensores y asesores jurídicos tenemos que saberlos ver. Em, Ejemplo, el reconocimiento por fotografía, que está en el Código Nacional del 279, me parece, dice muy explícitamente, cuando la persona, se puede hacer reconocimiento por fotografía, cuando la persona no esté disponible y su fotografía haya sido obtenida lícitamente. Y aquí ya tenemos dos causas de exclusión. Si la fotografía no fue conseguida de manera legal, o dos, si la policía conocía la identidad de la persona y no lo cita para una fila de identificación. En este caso, por ejemplo, he tenido pues, unas cuantas experiencias en el sentido de que a la víctima le ponen las fotografías, le ponen las fotografías del imputado y comparándolas con otras y pues la víctima dice, sí, pues fue él, ¿no? Pero ya para ese momento procesal de las constancias se determina que, que el imputado estaba localizable, sabían dónde trabajaba, sabían dónde vivía. Entonces, ese dato de prueba expuesto en la audiencia inicial, en la formulación de imputación, se puede solicitar su exclusión, su nulidad, y que no vuelva a ser usado como fue en contravención de derechos fundamentales, no vuelva a ser utilizado ni para juicio, eh, ni como dato de prueba para sustentar una acusación o como dato de prueba para sustentar un procedimiento abreviado, ya debe de excluirse. Entonces, por ejemplo, el dominio de todo ese tipo de cuestiones procesales nos van a ayudar bastante para encontrar estos recovecos y poder hacer debatir este tipo de cuestiones, ¿no? Pero para eso necesitamos sentar las bases. El módulo uno sienta las bases de todo esto. ¿Qué es la contradicción? ¿Qué es la proporcionalidad? Por ejemplo, cuando veamos el principio de inmediación, vamos a ver ahí, por ejemplo, que la inmediación es que el juez, ya sea de juicio o sea de control, cuando presentan al imputado para la formulación de imputación, debe de ser el mismo juez eh, que realice la vinculación a proceso. Porque hay casos, y les voy a mostrar una audiencia real, en donde, y federal, donde el juez que escuchó la formulación de imputación y que luego los imputados solicitan las 144 horas, la audiencia se difiere, y resulta que a las 144 horas llega otro juez y dice, no, pues pues el otro no está, pero pues aquí estamos y todo. Amparo, se rompió el principio de inmediación, reposición de la audiencia inicial. Pero quiero que lo vean, quiero que vean la audiencia, quiero que vean que este tipo de cosas, cómo se desarrollan, cómo pasan de manera real. Este es un curso que puede que tenga bases teóricas, pero son muy aplicables en la vida real. Son cuestiones a las que ustedes se pueden enfrentar, a las que se van a enfrentar. Eh, y como parte de nuestra experiencia, pues lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Pues sí, de repente llega otro juez. O de repente se rompe el principio de inmediación cuando, por ejemplo, el juicio se tarda más de los 10 días, ¿no? Entonces, esto pues sí me pasó en la Ciudad de México. Un juicio se alargó más de 10 días y en el amparo, ¿sabes qué? Se repone todo el juicio porque se rompe el principio de mediación. No pueden ser cosas, pueden parecer cosas que digan, no, pues es que es un concepto sencillo, ¿no? Por ejemplo, el de contradicción, pues sí, sí, pero tiene sus puntos que vale la pena analizar, que vale la pena sentarse, que vale la pena
ver una audiencia o un fragmento de audiencia para decir, ah, mira, así se aplica. Ah, mira, podría llegarme a pasar a mí, esto es lo que yo tengo que hacer. Em, Vamos además de los sujetos del sistema procesal, de la víctima, el asesor jurídico, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, vamos a analizar especialmente a los jueces, cómo se interpone un recurso de revocación, en qué casos se interpone un recurso de revocación, porque me tocó ver en una codefensa, por ejemplo, que querían meter revocación, este, para objetar, para una objeción de una pregunta. Y eso es totalmente improcedente porque no hay recurso, porque el mismo código te dice no hay recurso alguno para la determinación de una, de una objeción. Es autárquico, el juez dice al lugar, no lugar, replanteo, no, y no hay recurso. Entonces, de repente, me toca ver a otros colegas, a otros defensores que tienen ese tipo de cuestiones, ¿no? Que dicen, bueno, pues si puedo, tengo el recurso de revocación, pues lo meto. No, pero es que no es en todos los casos, es cuando no hay sustanciación. Es por ejemplo, puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Puedes solicitar eh, que se cambie la fecha y hora de audiencia de la continuación. Ese sí admite revocación porque no está a discusión de las partes, no hay sustanciación. Sustanciación quiere decir que hay debate entre las partes. Cuando el juez dice, ¿saben qué? Nos vemos el día 29 de junio a las 10 horas para la continuación, de su señoría, podemos cambiar, o no es necesario, a veces no es necesario que diga revocación, pero podemos cambiar la hora, podemos cambiar la fecha. Y también vamos a ver la forma de hacerlo de manera correcta, ¿no? Bueno, vamos a analizar también como parte de los sujetos del proceso penal la autoridad de supervisión de medidas cautelares. Esto es muy importante porque para las audiencias iniciales, eh, la USMECA, la supervisión de medidas cautelares, puede realizar un estudio de riesgos procesales. Si ustedes tienen un imputado y quieren debatir digamos, una medida cautelar, ¿en qué casos y en qué no? Solicitar estos riesgos, este estudio, este análisis de riesgos procesales, porque es un arma de doble filo. Te puede salir bien como te puede salir mal. Puede salir un riesgo alto, medio o bajo, pero también la puedes hacer con un perito particular y también tiene validez estos riesgos procesales. Entonces vamos a analizar estas cuestiones y en qué momento y en qué circunstancias podría ser beneficioso para tu defensa el realizar esta cuestión. ¿Y qué te piden para hacer esto? Ir preparados, saber que la unidad de supervisión de medidas cautelares para hacer un análisis me va a pedir copia de la carpeta de investigación, de la portada, de la entrevista del testigo o de la víctima, que me va a pedir el CURP, que me va a pedir una serie de datos que vamos a ir desglosando y vamos a ir analizando para que ustedes puedan asesorar a sus clientes y decirles, ¿sabes qué? Vamos a solicitar esto, este, este, esta, este análisis de riesgos procesales, porque nos conviene por estas razones y ya debes de tener listo esto, esto y esto. Para poder hacer una defensa más eficiente, más profesional y que podamos estar todos hablando el mismo idioma, ¿no? Me gusta mucho platicar de todo esto porque la verdad este sistema tiene muchísimas bondades, es extraordinariamente simple una vez que uno lo conoce. Y el estar asesorando a otros abogados, eh, aparte de que es una satisfacción muy grande para mí, siento que apoyo algo que realmente beneficia a la sociedad, ¿no? Es en este sentido. Y este es el sentido precisamente de todo este curso y de todos estos esfuerzos académicos que se hacen. Vamos a tener, vamos a tener también dentro del módulo primero un apartado que es la carga de la prueba, el deber de probar del imputado, la prueba y los derechos fundamentales. ¿Qué es la prueba?
en derecho penal. ¿Cuál es la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba? Porque también otra cosa que me han dicho algunos jueces, porque yo para armar este temario, platiqué con varios de ellos y les pregunté, su señoría, ¿qué le hace falta a los defensores? ¿Qué le hace falta a los asesores jurídicos? Y varios de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Háblales de la diferencia entre dato, medio y prueba. Porque luego son cosas que se les barren en audiencia inicial o en audiencia de juicio o inclusive en intermedia. Y hay que saber esta diferenciación. ¿Por qué? Porque depende del momento procesal, depende si es dato, si es medio o es prueba. Si estamos en la audiencia inicial, se invocan los datos. Si vamos a desahogar, se habla de medios. O sea, cuando llega directamente el testigo y lo sientes y lo interrogas. Si vamos a hablar de prueba, es lo desahogado en juicio. Y dirán, ¿cuál es la diferencia entre medio y prueba? Si de todas maneras vas a llevar a la persona, es el momento. Si estás en audiencia inicial, difieres 144 horas, duplicidad del término constitucional, y el delito amerita una sanción personal, es decir, está privado de su libertad la persona, que es lo más común, puedes llevar medios. No tiene el alcance de prueba, no porque no sea prueba, sino porque técnicamente hablando, prueba la desahogarse hasta juicio, pero tiene el alcance de medio, la denominación de medio. Entonces tú lo llevas y lo interrogas con las reglas de juicio. Pero si tú llevas la entrevista y la lees en la parte conducente, abogas a este dato de prueba, que eso también lo vamos a ver en este apartado, cómo se desahoga un dato de prueba, cómo se desahoga un medio de prueba, cómo es el interrogatorio, cómo interrogas a un perito, directo y contra, cómo interrogas a un testigo, directo y contra. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué es una pregunta sugestiva? ¿Qué es una pregunta directa del interrogatorio directo? Técnicas de litigación. ¿Cómo se hacen los ejercicios? Evidenciar contradicción, superar contradicción, refresco de memoria, incorporación de evidencia digital, por ejemplo, un video, una foto, incorporación de evidencia material, una pistola, un cuchillo, lo que sea. Aquí, por ejemplo, una cuestión técnica. ¿Cuál es la diferencia entre evidenciar contradicción y superar contradicción? ¿Hay alguien que me quiera decir que de los que están aquí, si tienen alguna idea, pueden, pueden activar su micrófono? Maestro, mi nombre es Ramón Pérez Barragán. Muchas gracias por estar aquí, Ramón. Buenas noches. A ver, Sí, cuéntanos. la pregunta sería, para evidenciar contradicciones cuando no es nuestro testigo y para superar contradicciones cuando es nuestro testigo. Así es eso. Cuando evidencias la contradicción, ese es en el contra. Y cuando superas contradicción, es en el directo. Esa es la técnica correcta. Sí, Roberto, levantaste la mano. No, es que iba a decir algo que pues creo que no es correcto, ¿no? A ver, échalo, échalo. No, pues es que Aquí era no hay cosas más como incorrectas. del sentido común, ¿no? Realmente no así como de especialista en proceso penal. Pues la evidencia de contradicción estaba yo pensando, ¿no? Tendría que ser pues una contraposición entre los hechos que se están manifestando y el derecho que se está presuntamente transgrediendo, ¿no? O la Sí, falta que se está sí, cometiendo. sí. Para ponernos un poquito más en contexto, cuando a ti te hacen descubrimiento probatorio, eh,
el descubrimiento probatorio es continuo y tiene sus excepciones en el 219 del Código Nacional, pero al final te tienen que descubrir todo ya para la etapa intermedia. Vamos a suponer que parte del descubrimiento probatorio pues, es la entrevista de la víctima. Y ahí viene, precisamente, en la entrevista de la víctima, toda su narración de los hechos. Pero, ¿qué pasa si está el Ministerio Público? Vamos a suponer, ¿no? Que está el Ministerio Público y le empieza a hacer el directo, le empieza a preguntar. Y de repente eh, da unas placas de un coche, por ejemplo, que son diversas, que son diferentes a las que vienen en su entrevista. Se confunde de número de placas. Ahí el ejercicio correcto para el Ministerio Público sería superar contradicción. Se apura, vamos a ver cómo es ese ejercicio, toma un marcador fluorescente, subraya la información, las preguntas para sentar bases, se la pasan y dicen, tú me habías dicho que era 1, 2, 3, ABC. ¿Cuál es? No, puedes leer en voz alta esto. No, pues es 1, 2, 3, X, Y, Z. Ok. Y continúa. Si el Ministerio Público dejó ir esa información, entonces yo como defensor, cuando me toque el contra, no voy a superar contradicción, voy a evidenciar la contradicción. Y ahí la voy a poner. Y entonces yo ya lo evidencio y tomas nota. Eso va a ser parte de mis alegatos de clausura. Evidenciar esa contradicción. Ese ejemplo de la placa, pues a lo mejor no es, pero puede haber otros ejemplos o puede haber otras situaciones donde la información que choca, que riñe con el principio de contradicción, puede ser más importante o más grande. Por ejemplo, hay un ejercicio dentro del 376 que casi nadie usa, que es el de aclaración pertinente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el testigo, si la víctima empieza a narrar cosas que no vienen en su entrevista? Y empieza a hacer una narración enorme. ¿Cómo le dices al juez, porque el juez no lee la entrevista, cómo le dices al juez que la mitad de su testimonio no lo había dicho antes? ¿Cómo le expresas al juez que la mitad de lo que te dijo no venía en su entrevista y contraviene el principio de contradicción? Esta información que está desplegando ahorita en el desahogo, no la conocía yo y no se vale, porque no me dio la capacidad de defenderme, de generar prueba, actos de investigación, de corroborar si es verdad o no. ¿Qué ejercicio usas? Hay dos tendencias. El juez Bernal Porras en el Reclo Oriente permite evidenciar contradicción por omisión. Ese ejercicio es atípico. Ese ejercicio efectivamente no viene en el listado. Y hay algunos jueces que sí lo admiten, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo lo invocas? Aclaración pertinente. Ese sí viene. Entonces, cuando estés en el contra, le dices, a ver, tú me dijiste, tú nos acabas de referir, todo lo que vayas a cacharlo en la mentira, tienes que volverlo a repetir. Tú nos dijiste que fuiste a Querétaro, sale. Nos dijiste que viste a fulano en Querétaro, ¿verdad? Sí. Nos dijiste que fuiste a Querétaro, que viste a fulano ahí y que eh, te disparó perengano, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes aclarar en qué parte de tu entrevista viene si la tuvieras a la vista? Ya se la pasan. ¿Ahí viene? No, no viene. Gracias. Ese es el ejercicio de aclaración pertinente. Y vamos a hacer ejercicios de cómo hacerlo. Vamos a poner ejemplos prácticos. Les voy a poner segmentos de audiencia en donde caché precisamente a testigos dando información que no venía. Y cómo se le hace, inclusive para testigos protegidos, cómo les pasan las hojas a la sala de testigos protegidos y ahí lo hacemos. O se las proyectan. ¿Dónde viene? No, pues no está. Eso lo vamos a ver en esos desahogos. Sí, sí, Héctor. Perdón, maestro Mayen, sí digo, corroboro lo que dijo el compañero en cuanto a el primer
concepto de superar contradicción y evidenciar contradicción, ¿está de acuerdo? Pero también superar contradicción me ha tocado verlo en casos donde 2 o 3 veces la víctima eh, hace 2 o 3 declaraciones Ujú, y ahí misma, y sobre todo en delitos de tipo sexual, ¿no? ujú. A veces se contradice, ¿no? Entonces Sí, hay que superar esa contradicción. No, el de la placa es muy buen ejemplo, un ejemplo sencillo, pero muy, muy objetivo, ¿no? Pero hay otros ejemplos, como bien usted lo dice, es precisamente eso, que cuando hay una situación más compleja, y yo lo he visto en delitos sexuales, que las víctimas van recordando y hacen una entrevista, una segunda, hasta 4 o 5 entrevistas, y luego cuando uno llega, precisamente como el Ministerio Público, ya no se acuerdan y se caramba, vamos a superar vamos a superar esta contradicción. ¿Cuál de tus dos informaciones de tal fecha, tal fecha es la verdadera? Ah, pues la segunda, porque la primera estaba bajo el estrés de X. Pero era mi comentario, ¿no? sí, de hecho, he tenido así experiencias, por ejemplo, en secuestro, ¿no? Que la primera declaración, ay, pues es que no lo vi, no sé cómo era, y pasaron, no sé, 2, 3 meses, y, ya me acordé, era así, 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 ya que estaba detenido el chavo, ¿no? Muy casualmente, ¿no? Entonces ahí en el contra le dices, oye, ¿verdad que tú declaraste que no conocías, que no sabías la identidad de la persona, ¿verdad? En tu primera entrevista. Ay, sí. O te dice, no. Ah, pues, pues, ¿qué crees? Aquí viene y se la pones, ¿no? Entonces ya hay cierta duda. Bueno, ¿sí lo conocías o no lo conocías? Y te diste cuenta, ¿no? Hola, Solecito. Hola, buenas noches. Una disculpa enorme porque apenas estoy aquí conectándome, pero pues, ¿qué te digo? El trabajo es así. La fiscalía, aunque digan que no y uno ya tiene el síndrome de Estocolmo, que dicen que mal paga, pero no es cierto. Aquí estamos presentes con mucho cariño haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Y con todo el sentido de responsabilidad y pues a veces el parte de ello es que no podemos pues salir tan temprano o estamos en alguna diligencia, algún acto y pues obviamente eso nos retrasa, pero ya estamos aquí, te venía escuchando, nada más que quería estacionarme para poder contactarlos a todos, saludar, veo que hay varios amigos, ya te vi Héctor, saludos, ya vi que estás haciendo tu doctorado, ¿eh? ¿Cómo es posible que no lo hayas hecho en Indecaj? Te voy a No, reclamar. no, sí, Solecito, pero pues es que ya también se me está yendo la vida. Entonces digo, ¿estudio o trabajo? ¿O qué hago? ¿Eh? Gracias, Solecito, gusto en saludarte. ¿Ya estás en las nuevas instalaciones? Ya estamos físicamente, yo estoy hasta Vallejo 2000, acá por Ah, el Metrobús Tenayuca, que está lejísimos para mí, pero no importa, yo vengo muy feliz. bueno, Muy eres bien, muy parte. bien. Sí, 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 me, Solecito. me da gusto verlos. Sí, escucha, Uy, creo que se nos pasmó. Bueno, ahorita que restablezcamos la conexión con Solecito, seguimos con ella. Entonces, vamos a ver toda esta cuestión probatoria, ¿no? Cómo desahogarlos, cómo hacer los contras, cómo hacer los directos, cómo hacer todas estas incorporaciones. eh, lo que les platicaba de la exclusión de datos y medios de prueba sobre la ilicitud probatoria. Eso es el módulo uno, son las bases, ¿eh? Es lo que nos va a servir para el resto de todo el curso y para el resto de todas nuestras vidas. ¿Sí, Roberto? Gracias. Es que yo no terminé de completar mi participación Adelante. con respecto del segundo punto de la superación de la contradicción. Me dio por buena lo primero, que la evidencia de la contradicción era cuando se podía señalar que no había una correspondencia, una adecuación entre los hechos que se manifiestan y por la otra parte los conceptos de violación o las ay, transgresiones perdón. al derecho que se hayan realizado. Ahora, con respecto de la superación de la contradicción, es cuando
o bien se afirma que sí hay correspondencia entre los hechos y lo, el derecho, o que prevalece entonces la contradicción, es decir, no hay adecuación entre los hechos manifiestos y los derechos que presuntamente se hayan transgredido. Esa era lo que quería comentar. Gracias. No, muy bien. Bueno, Sol, ¿ya te conectaste? Ya, perdón por las No, fallas técnicas también. no, no te Una preocupes. disculpa. No te preocupes. Les comentaba que nos vas a pasar toda tu experiencia de tantos años, ¿no? Como servidor público, para beneficiar a nuestros amigos que nos están viendo y que se van a conectar con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, nada más llevo por ahí de ya, este año cumplo 29 años de servicio y me veo un poquito más viejita, pero sí, ya tenemos algunos ayeres. Tuve la oportunidad de estar en la Fiscalía de la Ciudad de México. Estuve por allá 16 años en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Estuve en la Fiscalía de Homicidios, en el área de feminicidios también. Estuve en las fiscalías desconcentradas en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Benito Juárez, y pues actualmente pues ya estoy aquí en la Fiscalía General de la República. Estuve en la unidad muy polémica de investigación del caso Ayotzinapa y actualmente pues estoy en la unidad especial, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial. Entonces, pues tenemos un poquito de experiencia con estas materias y sí, efectivamente, como bien lo dice el maestro Enrique, vamos a tener la oportunidad de compartir precisamente la perspectiva de la fiscalía en este curso y que obviamente, pues, si ustedes se dan cuenta, hay muy pocos fiscales que tomamos la determinación de dar clases, de ser docentes y muchas veces, a veces, creemos que es porque somos atacados y sí, a veces somos muy atacados, no nos quieren, pero créanme que hacemos nuestro trabajo, hay buenos fiscales en todo el país, hay muy buenos fiscales y sinceramente creo que la mayoría de ellos damos nuestro mejor esfuerzo y podemos aprender mucho de todos ellos. Lo que no tenemos es tiempo y a veces eso nos genera una gran complicación para poder estar en contacto con los alumnos. Esta es la oportunidad que tenemos de estar los días domingo, en este caso, que yo les decía y les he dicho siempre, valoro mucho el tiempo que nos regalan, porque sé que es un día familiar, un día de descanso, pero qué mejor que preparar todo para nuestra semana laboral que pues alistándonos, dándole una estudiada y aprendiendo del maestro Enrique, aprendiendo de los tips que obviamente van a ser valiosísimos porque pues vamos a abordar tanto la perspectiva de, en este caso, del maestro Enrique, y no sé si ya les comentaste o si ya lo comentó mi No, querida es, Cris al inicio. eso es sorpresa, eso es sorpresa. Ahorita lo, Ah, ok, ahorita, ahorita ok. lo mencionamos. Perfecto, entonces me espero. Tú continúa. Yo aquí perfectamente te comentaba, estoy escuchando respecto a los ejercicios, que bueno, quienes ya conocen al maestro Enrique y quienes no, saben que él tiene un canal de YouTube en el cual él sube fragmentos de sus audiencias y que obviamente, bueno, vemos o tenemos la oportunidad de ver cómo se realizan estos ejercicios. A veces es muy sencillo leerlos en el código y decir, ah, bueno, pues esto es muy práctico, aquí nada más dice que tengo que hacer esto y cuando ya se enfrentan al momento de realizar un ejercicio, por ejemplo, hablaba el maestro Enrique de evidenciar contradicción, créanme que no es tan sencillo. A veces lo que comentabas, maestro Enrique, respecto a que las partes o tus colitigantes o incluso la misma fiscalía no sabemos llevar a cabo una solicitud de revocación, por ejemplo, en una audiencia. ¿De qué forma la tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a intervenir? No tenemos quizás esa paciencia para poder en la audiencia decirle, ay, su señoría, permítame, déjeme ordenar mis ideas y deme media hora, ¿no? Pues no, aquí todo es celeridad porque tenemos la premura de que hay otras audiencias y pues tenemos que ir preparados para todo.
retomo ahí las palabras de mi queridísimo maestro Pigmenio Mendieta, que él decía, quien va a una audiencia creyendo que va a un día de campo está equivocado. Tenemos que ir preparados para todo, porque no sabemos si en ese momento nos van a interponer algún recurso, si en ese momento va a surgir alguna situación nueva. Es decir, yo, por ejemplo, me tocó en algún momento llevar audiencias de tutela de derechos y yo decía, ¿eso qué es? Esa no viene en el código, ay, ¿cómo se lleva, no? Y cuando ya te dicen, no, es que es una de tutela de derechos y uno se queda sorprendido porque pues hay cuestiones que no conoce y que con la práctica vamos llevándolas a cabo y créanme, a veces uno piensa que pues ya tiene toda la experiencia, pero no, ya en la práctica nos vamos dando cuenta que todos vamos construyendo, ¿eh? El juez se equivoca, el defensor se equivoca, el Ministerio Público se equivoca, el asesor jurídico se equivoca. Todos cometemos errores y al momento en que estamos ahí y volvemos a analizar nuestras audiencias, nos ponemos a pensar, ¿cómo no dije esto? ¿Cómo no pensé en aquella otra opción y la manifesté en la audiencia? Y conforme va avanzando el tiempo, vamos mejorando nuestras técnicas. Pero también esto tiene mucho que ver el que nos estemos capacitando constantemente, porque déjenme decirle, ahí sí, los compañeros que nos han acompañado en los domingos, en los cursos de los domingos, han tenido la oportunidad incluso de hacer ejercicios en su momento con nosotros, ya en una práctica física, presencial, y pues eso también le imprime otra, pues digamos que cualidad a este tipo de cursos, de capacitaciones, porque no es lo mismo estar haciéndolo quizás con la comodidad de tu pijamita, el dominguito, ya más relax, pero no se crean, a veces, o por ejemplo en materia federal, la mayoría de audiencias se llevan a través de videoconferencia. Y también hay que estar preparado desde la postura, desde cómo hablar, o sea, todos esos detalles, créanme que cuentan y a veces eso es lo que genera convicción o no al juzgador, porque nos ve con esa seguridad de saber que lo que estamos diciendo es lo correcto, porque además, cuando hablamos y conocemos nuestra carpeta de investigación, se nota. Si nosotros no la conocemos, algo tan sencillo, y ustedes no me van a dejar mentir, han visto audiencias en donde alguna de las partes está hojeando la carpeta. En ese momento, porque a lo mejor el colitigante o la contraparte dijo pronunció algún dato de prueba y en ese momento quien está a cargo de la carpeta no lo ubica. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a buscarlo y eso denota que no conoce su carpeta. Entonces, hasta ese tipo de detalles, al juez lo que se le informa es que no tenemos conocimiento de nuestro caso. Y eso lo toman en consideración también porque saben que tenemos puntos débiles que empiezan a atacarnos y que no vamos a saber cómo resolverlos o que no vamos a darle la información completa, adecuada, la idónea para poder realizar nuestra solicitud de forma adecuada. Entonces, ese tipo de detalles, créanme que son muy, muy importantes, pero parte precisamente de este seminario es que nosotros podamos desarrollar esas habilidades. Como bien la ha señalado el maestro Enrique, creo que es una gran oportunidad que tenemos de estar aprovechando también la experiencia que él ya tiene de muchísimos años, tanto en la docencia como ahora sí que en el ejercicio diario de llevar audiencias en materia del Foro Común, en materia de Foro Federal, y obviamente la diversidad de delitos que conoce, tanto él y como su servidora, que ha estado pues en muchísimas áreas, pues nos dan un poquito ahora sí que de conocimiento y en ese sentido pues agradeceríamos ese voto de confianza para podérselos transmitir y sobre todo pues que aprendamos y convivamos todos juntos porque también de las dudas que plantean los alumnos, créanme que se aprende y obviamente, pues ahí tenemos otra oportunidad todos de volver a recapacitar, a estudiar y nuevamente investigar si hay algún punto que se nos escapa de las manos, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Enrique Mayel? Perfecto, mi querida Solecito. Ahora, bueno, ya nos diste eh,
un adelanto de lo que era la sorpresa. Para todos los No sabía que no había dicho nada. para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de la plataforma y para todos los que están aquí con nosotros conectados vía Zoom, eh, tal vez algunos de ustedes sepan cómo estructuramos los cursos que imparte un servidor junto con Solecito, que incluimos a jueces reales en práctica, a nuestras clases y a simulaciones de audiencias. Cuando terminamos una serie de módulos, eh, convocamos a los jueces que imparten en INDECAG y hacemos una simulación de lo que aprendimos en el módulo. Y no solamente eso, también traemos peritos expertos que nos hablan de su materia. Cuando estemos viendo la etapa de juicio, vamos a traer peritos en psicología, en medicina, en informática, para que nos expliquen cómo es su peritaje y cómo atacar los peritajes de otros en el contra. La perito que vamos a traer, Perla Leticia Razo Martínez, en materia de psicología, nos va a dar unos super tips para desacreditar los peritajes en psicología de la parte contraria. El perito, cuando vamos a ver delitos en particular, violación, secuestro, homicidio, ese tipo de cuestiones, cómo defenderlos, cómo poder hacer una estrategia. Y los peritos que van a venir, entre ellos está Freddy Lubin Romero Mendoza, que es un extraordinario médico forense. ¿En qué casos no se da, por ejemplo, una violación en materia de medicina forense? Entonces él les va a explicar. Nosotros les vamos a dar la introducción, ¿no? O sea, ¿qué es una prueba P30? ¿Qué es la fosfatasa ácida? Etcétera. Pero él va a decir, yo en mis dictámenes uso esto, esto y esto para determinar si hubo una penetración forzada o no. Eso, eso es a todos nuestros cursos que nosotros impartimos, nos ha servido mucho porque no solamente es la perspectiva de la defensa y de la fiscalía, es del juez y es de los peritos también. Entonces, esta era la sorpresa que les teníamos reservados, porque no es solamente Sol y yo, va a haber más y vamos a hacer simulaciones para que apliquen lo aprendido. Y esto nos lleva directamente al módulo 2, audiencia inicial. ¿Qué es una audiencia de control de detención? ¿Cómo se justifica la detención por flagrancia o causa urgente? Eh, el derecho que tienes de acceso a los registros de investigación, el derecho del defensor a comunicarse con el imputado en privado, el objeto del debate, qué debatir en un control de detención, porque es diferente los argumentos y el análisis de un control de detención a una vinculación. Y algunas veces tienen puntos de contacto. Yo, por ejemplo, la semana pasada, en el reclusorio norte, había un caso práctico, había un, un- una tentativa de homicidio. Dos sujetos en una moto, allá en la colonia de Doctores, le disparan a una persona, abordan la moto, se van, pasan por unas calles de ahí de la Doctores, dejan la moto y se suben a un auto, un coche verde, y se van. Posteriormente, se supone que detienen al conductor del coche verde y lo acusan de tentativa de homicidio. Además de que no se configuraba la flagrancia porque hubo una disrupción en la persecución virtual que del cerco virtual que hicieron las cámaras del C2 como 40 minutos, no supieron del coche por 40 minutos. No había la certeza de que esa persona era el que lo iba conduciendo. Yo le planteo al juez que la persona del coche, había dos momentos diferentes. Y esto se los platico porque
En control de detención, en el artículo 308, párrafo segundo, nos dicen las razones de la detención. Y hasta subió un TikTok de cómo debatir una razón de una detención. Para que a ti te detengan, necesitan eh, justificar que probablemente cometiste un delito. O sea, es una razón. O sea, no pueden ir por la vida ahí deteniendo a quien sea. O sea, tiene que haber una razón de peso, una razón objetiva de que tú participaste en un evento delictivo. Esa es una. Eso te lo dice la razonabilidad de detención del 308. Pero al mismo tiempo en la vinculación es un concepto de vinculación. ¿Cuál es la parte? Para cuadrar un auto de vinculación a proceso, te tienen que decir cuál fue el delito y cuál fue tu participación. En este asunto, casualmente, yo le decía al juez, no solamente debato la flagrancia, no solamente debato el Registro Nacional de Detenciones, sino que hay un punto de contacto entre lo que se ve en la vinculación y lo que se ve en control de detención, en ese caso en específico. ¿Cuál es la participación de él? Hay dos momentos, y le explicaba al juez. Cuando se bajan, le disparan y se van. Ese es un hecho. Abandonan la moto y se suben al coche. Ese es otro, ese se parte, esa es otra cuestión. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la participación del que viene en el coche? No hay, no existe, porque la fiscalía no pudo corroborar que hubiera un auxilio, que fuera cómplice auxiliador, que viene dentro de unas fracciones del 22 del Código Penal. Entonces, pues obviamente fue a pesar, y me dijo el juez, no, yo no voy a entrar al análisis dogmático de esta etapa. Sí, yo lo sé, o sea, yo sé que eso es para la vinculación. El delito de la participación se ve en vinculación, pero ¿qué cree? Aquí también vale la pena analizarlo, porque porque ¿cómo va a ser la razón de la detención si no tiene participación? O sea, son de esas cosas que a veces se ven en la práctica, pero lo vamos a ver más detenidamente cuando estemos viendo el módulo 2 de audiencia inicial, qué argumentar para un control de detención y qué argumentar para una vinculación. Este caso fue sui generis, este caso había un punto de contacto. Generalmente hay dos tipos de argumentación bien diferenciada que se tienen que utilizar. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, ahora con la reforma, este también es una actualización para todos nosotros. El 26 de enero de este año, 2024, se hizo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 467. El artículo 467 es el catálogo de actuaciones del juez que pueden ser llevadas a apelación. Y se incluyó en la fracción 11ª, no en la 11ª, pero sí se incluyó que ya puedes apelar el control de la detención. Antes no. Antes el recurso que utilizabas de alzada para el control de la detención era el amparo y te tenías que ir al amparo. Ahora ya no. Esto pienso yo que lo hicieron para bajarle la carga a los juzgados de distrito de amparo penal, pero ahora ya se puede. Entonces aquí ya empieza la primera apelación contra el control de detención. Vamos a ver qué es un concepto de agravio, qué es un error de hecho, qué es un error de derecho, o sea, cómo hacer una apelación en materia penal bien estructurada, eh, bien argumentada, qué es un error indicando, qué es un error improcedendo, qué es un error en la motivación, que también puede ser un error incogitando o un error lógico, que para eso vamos a utilizar los fundamentos lógicos del módulo 1 y los vamos a ir conectando. Por eso es importante que tomen el curso desde el principio. Vamos a ver también el amparo indirecto del control de la detención, porque podemos apelar, principio de definitividad, primero apelamos, no nos sale la apelación, pues nos vamos al amparo. Eh, em,
cuál sería el concepto de violación de control de la detención, cuáles son las autoridades ejecutoras y responsables, cómo es la estructura de un general, de un amparo indirecto, ¿no? Entonces aquí con eso cubrimos la primera parte en su totalidad de un control de la detención, hasta amparo, hasta la amparo en revisión. Luego vamos a ver el pronunciamiento del juez sobre el control o no de la legalidad. Bueno, y seguimos con la siguiente fase, la formulación de la imputación. Su concepto, cómo se formula la imputación, cómo se formula en flagrancia, caso urgente, orden de aprehensión, cómo se formula la imputación sin detenido cuando hay una cita, porque esas hay varias formas de llevar a un justiciable al proceso, ¿no? Eh, ¿Cómo es el desarrollo de la audiencia de una formulación de imputación? Eh, ¿En qué casos declarar al imputado o no? Eh, ¿Qué hacer en el periodo de duplicidad constitucional? Mm, todo esto que les explicaba de cómo hacer las incorporaciones de los datos de prueba, de los medios de prueba. em, ¿Cuál es la estructura de una vinculación a proceso? Y también vamos a ver dentro de este módulo 2 las medidas cautelares. ¿Cuáles son los principios de las medidas cautelares? ¿Qué es lo que rige las medidas cautelares? La ponderación de principios, la proporcionalidad. Podrían pensar ustedes, bueno, es que proporcional ya lo dije en el módulo 1. Sí, el concepto, la idea, pero la aplicación y la audiencia práctica lo vemos en el módulo 2. Entonces se retoman algunos conceptos, se retoman los conceptos de la lógica, se retoman todo lo que vamos a ver en el módulo 1 se va a estar constantemente repitiendo para la aplicación práctica en los demás módulos. El principio de presunción de inocencia, vamos a ver que es un concepto poliédrico que tiene varias aristas. Vamos a analizar las jurisprudencias al respecto que han salido. Vamos a analizar jurisprudencias de la Corte Interamericana en materia de medidas cautelares para utilizarlas dentro de nuestra argumentación. Eh, Vamos a ver vamos a ver ejemplos de cómo hacer estos cambios de medida. eh, en fin, va a ser todo lo que se necesita saber para una audiencia inicial, que le llaman muchos la audiencia combo. Y al final vamos a tener la presencia de un juez y vamos a hacer la práctica presencial de la audiencia. Ya en su momento vamos a ver quién va a ser defensores, unos dos, tres defensores, unos dos, tres fiscales, y vamos a simularla con un juez real en práctica. Entonces, estos son los temas de los primeros dos módulos. Vamos a abarcar con todo esto prácticamente de aquí, del 7 de julio hasta mediados finales de noviembre en ver todo esto, porque si es extenso, sí lo vamos a ver a detalle, pero se van a convertir en expertos y van a tener un bagaje procesal y teórico y práctico que les va a dar una ventaja competitiva inigualable. ¿No es así, mi Sol? así es, Enrique. Y bueno, obviamente hay aquí una controversia y quiero que tomen en cuenta todas las opiniones que viertan ahorita todos nuestros amigos que nos ven por Facebook, que están en plataforma, porque el maestro Enrique y yo estamos peleándonos en que si traemos o no a un juez que genera un gran conflicto entre los litigantes y obviamente la fiscalía dicen que es team fiscalía, pero yo considero que no. Este, entonces, le voy a someter a votación, por favor, porque yo sí quiero que esté ese juez. Muchos litigantes se quejan y dicen, no, es que este juez, para él todo es vinculación y todo es vinculación. Y sinceramente considero que él tiene razones justificadas para poder establecer que sí es procedente una vinculación. Sin embargo, pues yo creo que quién mejor él para que él defienda esa postura y de su argumento o bien para que se le cuestione al respecto. Pero bueno, eso es algo que también
si todos me apoyan, podemos traerlo para que nos dé su punto de vista. Creo que es importante conocer, pues, a todos los protagonistas, en este caso, que no nada más pues, un juez que en particular que siempre defiende derechos humanos y demás. O sea, siempre tenemos que traer jueces que están trabajando en el sistema y que además pueden generar cierta controversia por el área en la que están, por el tipo de asuntos que analizan y porque además sus determinaciones pudieran ser entre determinado momento pues controvertidas o controversiales por parte de los litigantes o de los, en este caso pues los defensores. Y pues también, ¿por qué no? A veces no todo es favorable para la fiscalía. Hay ocasiones en que la fiscalía también pues se siente aludido por sus determinaciones y consideran que no se les dio la razón. Pero pues sí, es importante que ustedes opinen pues nos hagan saber si quieren que esté este personaje polémico que se llama como algún planeta en este universo y que, Ya dilo, ya dilo. y A que ver, no quiere, y vamos a hacer que Enrique me dice no, yo digo sí. vamos a hacer una votación. No, yo no dije que no. Yo dije, pues vamos a meterlo a que está muy de moda que hay que votar para todo, ¿no? Ah, Este, exacto. lo que está proponiendo es traer a un juez que se llama, que está en la UGA 12 para todos nuestros amigos de provincia. Es la unidad de gestión administrativa que le llaman la UGA SWAT. Es 24/7. Es donde se dan las órdenes de aprehensión, las órdenes de cateo, y es donde está nuestro querido juez, que no le dice que no a nada de la fiscalía, que se llama Júpiter. Este juez, eh, como saben muchos de ustedes, pues hemos luchado para obtener una no vinculación con uñas y dientes, incluido yo, y no más no. Entonces, este, pues por mí está bien, digo, o sea, sí me gustaría que nos diera su punto de vista, que nos diera una clase. Y pues para eso estamos, ¿no? Como dice Sol, para conocer todos los puntos de vista a todos al máximo de actores que podamos conocer. Es enriquecedor y su aportación va a ser muy valiosa. Yo digo que pues sí, o sea, bienvenido. Digo, porque también, como dice Sol, si nada más nos vamos con puro juez en el sentido, digamos, garantista, pues ya sabemos, ¿no? Ya conocemos todos, pero pues necesitamos jueces que pues sí golpeen duro a la defensoría, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿no? Yo no tengo inconveniente si lo puedes, si lo convences, pues adelante, ¿no? Porque yo sé que no da clases, o sea, yo sé que es muy reservado para eso, pero si se puede, adelante. Es cuestión de hablarlo, es cuestión de hablar como todo. Hay que darle la oportunidad y el beneficio de la duda, ¿no? ¿Por qué Más no? bien la oportunidad Yo nos creo, la va a dar a nosotros. no, por supuesto, no, un gran jurista. Creo que a quienes conocemos un poco de su trayectoria, sabemos que es una persona bastante preparada, que ha estado en el ejercicio judicial desde hace muchísimos años, no nada más de este sistema, sino viene también del sistema tradicional. Y yo creo que también es bueno, quizás esta parte no la conocen, los litigantes, los defensores no conocen esa parte, y a veces también es un poco digamos que necesario que también nos demos nosotros la oportunidad de conocer a la persona, ¿no? Creo que a veces somos, y en todos los aspectos, porque me ha tocado ver fiscales o ver defensores que son atacados y dicen, es que este es el fiscal, el peor fiscal, ¿no? Y igual con los defensores, ¿no? Es que este es nefasto, ¿no? Y demás. Y no, yo creo que todos tenemos un punto de vista que podemos en determinado momento hacer valer y sobre todo conocer, ¿no? Conocer cuál es el criterio, cuál es la forma de pensar. Él siempre lo ha dicho y yo siempre defiendo ese punto de vista en el cual dice, a mí el Ministerio Público viene, me da la información y obviamente el Ministerio Público ya hizo su trabajo, ya investigó. Si a lo mejor el fiscal llega y miente, bueno, es una cuestión distinta, pero obviamente
tenemos que atender que la naturaleza de este sistema es precisamente conducirnos con lealtad, con la verdad, ese deber de probidad que nos marca el Código Nacional, que también vamos a analizar y que obviamente en eso se basa precisamente el juez para poder decidir si le da o no le concede la razón en determinado momento a la fiscalía o si le da los suficientes elementos para poder emitir una orden o emitir una autovinculación, etcétera. Bien. Pero es bueno saber este punto de vista tuyo, que yo sé que tú has tenido la oportunidad, como muchos de los que están aquí presentes, que ya lo conocen, que han tenido la oportunidad de estar en sus audiencias, y ¿por qué no? Pues hay que hacerle extensiva la invitación y qué mejor de aprender que aprender de él, ¿no? Sí, De un gran de, maestro. de acuerdísimo. Para cerrar esta clase introductoria, vamos a tener durante todo este curso, no van a ser solamente 2 módulos, vamos a llegar, el módulo 3 va a ser intermedia, el módulo 4 etapa de juicio, el módulo 5 van a ser delitos en particular, estrategias en sí, y durante todo este largo camino que nos espera, vamos a tener a Campos Malagón, a Ismael Alcántara, vamos a tener a la magistrada, ahí, Griselda, Griselda. Griselda Castellano. Vamos a tener, ya me confirmó Cristian Bernal Porras para la etapa de juicio. Eh, Vamos a tener a jueces del Estado de México, a Dianita. Vamos a tener a Juan José Colón. Vamos a tener también el magistrado federal Seferín. Vamos a tener, para cuando estemos platicando lo del amparo y todo eso, vamos a tener ¿a quién más habíamos invitado? Bueno, tenemos también A todos. exacto, tenemos a todos Casi nuestros todo. grandes amigos que ahora sí prometieron estar ya en otras temporadas con nosotros, y obviamente no han tenido la oportunidad, quizás no nos ha dado el tiempo, porque a veces es eso, no nos ha dado el tiempo, no nos da la vida para traerlos a todos, pero la verdad agradecemos su apoyo. Sabemos que contamos con la planilla de docentes de INDECAJ, que siempre nos ha brindado precisamente esa colaboración con nosotros. Obviamente, bueno, sabemos que nuestro queridísimo Gerardo Campos Malagón siempre está presente en nuestros corazones y en nuestros cursos, pero además de ellos, pues contamos con extraordinarios docentes que ahorita incluso se van a dar a conocer por la maestría que están iniciando, precisamente tanto en derecho de daños como en sistema acusatorio, la especialidad en justicia para adolescentes. Si ustedes ingresan a la página de INDECAC, se van a dar cuenta de la gran variedad de docentes que tenemos. Mi queridísimo Arturo Castañeda, que seguramente ahora sí va a estar con nosotros, es un extraordinario maestro. Miguel Ángel Sánchez Salinas, Alejandro Sánchez Salinas, Alejandro, exacto, que también seguramente esta vez ya va a estar con nosotros, que es un extraordinario defensor y que, bueno, también forma parte de esta planilla de docentes. Y además, pues ya iniciamos también el doctorado en INDECAJ. Déjeme decirle que el así es. doctor Enrique Mayén, porque ya casi es doctor, pero se va a aventar otro doctorado conmigo, ya lo prometió, y pues iniciaremos el doctorado en el mes de agosto y también se cuenta con extraordinarios docentes, como bien lo acabas de decir, el doctor Iván Seferín, que es un apreciado amigo y compañero aquí de INDECAJ, que también nos va a dar clases. Entonces vamos a tener una gran cantidad de invitados y por lo mismo, pues estamos esperando, ¿verdad? Que ya inicie es 7 de julio, 7 de julio. ¿vale? Así es, Empezamos. inician el 7 de julio, los días domingos. Entonces, pues están todos cordialmente invitados. Va a ser de 8 de la noche, según el horario, a 10:30 de la noche. Pero pues siempre sabemos que nos podemos extender un poquito. Pues están todos invitados. El próximo viernes va a haber otro Facebook Live. Sí. Se les va a dar acceso únicamente a los alumnos que estén inscritos. Entonces, pues yo los invito a que se inscriban para que puedan participar con nosotros en el Facebook Live y hacerle las preguntas directamente a mi querida Solecito y al maestro Enrique Mayén. Y bueno, Hablando pues de, este era
Perdón, perdón, hablando de preguntas, Héctor tenía una que estaba reservando antes de concluir. Adelante, maestro Héctor. Está Creo silenciado que tu no, micrófono. no lo veo. Oye, Ahí está. Que apagó su micro. Lo volvió a apagar, ¿no? Bueno, pues dejaremos su pregunta para la siguiente sesión. No, Que ya se a salió, ver, creo. a ver, pon el activa el micrófono. sí, Ahí que está. reactiva el micrófono, exactamente. Ya Gracias. está ahí. Así es. Rápidamente una pregunta, que Sí, es general. Tomemos el marco Solecito y maestro del Código Penal y la Ley General de Seguridad, Ley General del Sistema Mexicano Nacional de Seguridad Pública. ok. A los defensores nos piden, los jueces, identifíquese, cédula profesional, y entonces ya esto es técnico de aquí. Pero además la Corte ya dijo, oye, no solo me tienes que ser licenciado en Derecho, debes de conocer del sistema. ¿Qué le dicen al Ministerio Público? Identifíquese, ¿con qué se identifica? Con con el gafete de la La Procuraduría. institución. Ujú. Sí. A él no le, ahí al Ministerio Público no le dicen, ¿es licenciado en Derecho? No, porque dan por un hecho que para ser Ministerio Público hay que ser licenciado en Derecho. Pero la Ley de Seguridad Nacional establece la obligación de estar certificados los ministerios públicos. Y nadie pregunta eso. Yo le pregunto al, yo llevo ya dos audiencias que pregunto que nos des un número de certificación. Traigo mi gafete. Bueno, trae tu gafete, güey. Pero la ley dice que tienes que estar certificado. Dime dónde está tu certificación. Y los jueces no quieren, en los dos que he tenido, nada más. No, pues es que si es Ministerio Público, estás. No, tiene que decirme su número de certificación porque si no, no está legitimado para ser Ministerio Público, al menos en esta audiencia. Y nosotros sabemos, yo estuve mucho tiempo en la Procuraduría, que no todos tenemos examen de control de confianza actualizado. Hay unos que no, hay muchísimos que no. En la general de la Ciudad de México les dan cursos de actualización, pero no están certificados. Entonces es una pregunta ¿qué opinan? No para ahorita ya. No, Bueno, ya, esa es mi No, no, pregunta. no. Es muy interesante tu pregunta y créeme que una de las cosas que he tratado de generalizar en lo particular en mi área donde estoy, es que llegamos y creemos que con dar nuestro nombre, adscripción y demás datos en la audiencia es suficiente, pero efectivamente ya la Corte se pronunció en el cual tenemos que señalar forzosamente cuál es nuestra cédula profesional. Entonces, en el caso de tu servidora, siempre me identifico y yo no me identifico con mi gafete, o sea, nosotros proporcionamos nuestros datos de identificación al auxiliar de sala previamente, pero al momento en que se verbaliza en la audiencia, damos nuestro nombre, nuestro cargo y yo siempre publicito en este acto mi cédula profesional 5477277 y me acompaña quien me haya acompañado, ¿no? O a lo mejor voy sola. Pero Híjole, obviamente nosotros en el caso de la Fiscalía General de la República, tenemos que tener controles, eso sí, controles de confianza para ingreso es requisito. Si no, ni siquiera pues nos pagan, ¿verdad? Para empezar. Pero forma parte de nuestro expediente y no un requisito para ingreso y permanencia. Estar constantemente, cada 2 años nos tienen que realizar estos controles de confianza. Pero además tenemos que reunir ahora sí que por ley cierta cantidad de horas de capacitación al año, porque de lo contrario estás fuera también. pero Entonces, aquí el tema es que no existe como tal. ¿Te acuerdas que antes el famoso era CETEC, me parece, no, que era. llevaba a cabo la certificación Pues, de todos los operadores del sistema? Cuando desaparece este área en la cual
lleva a cabo la certificación de todos los, todos los personas que se estaban capacitando, porque ni siquiera tenían que ser ministerios públicos o asesores jurídicos o defensores, sino que quien quisiera se podía certificar por la CETEC, pero desaparece esta área y desafortunadamente existe un vacío en el cual no existe un área en la cual se te pueda proporcionar un número como tal de certificación en el sistema. Y creo que eso es necesario que se implemente. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que se suben a una audiencia y no tienen idea de cómo es el desarrollo y mucho menos de realizar algún ejercicio. Y no hablo nada más de operadores como son en la defensa, el asesor o el fiscal, sino algunos jueces que tampoco conocen cómo debe de ser el desarrollo de una audiencia y mucho menos conocen los dispositivos del Código Nacional para llevar a cabo los ejercicios de forma adecuada. La falta del conocimiento del sistema de justicia penal acusatorio en México es una razón suficiente para que en su momento cualquiera, usted, Enrique, Alejandro, quienes tengo aquí en pantalla y muchos de los que nos ven a través de Facebook, puedan solicitar la nulidad de O sea, de proceso. ese procedimiento. Entonces, obviamente, creo que sí es importante y creo yo que eso es mucho más importante que estar alegando que si vamos a votar por unos jueces, porque la verdad creo que eso sí es de mayor relevancia que todos los que estemos plantados en una audiencia porque estamos defendiendo derechos fundamentales de quien sea, de la sociedad, de la víctima, del investigado, imputado, acusado, etcétera, en su momento. Todos nosotros tenemos que estar capacitados y lo suficientemente preparados para estar ahí como actores en este sistema. Pero Fíjate que especialmente solicito la ley dice, la ley de seguridad nacional para ser en el sistema permanente, el Ministerio Público tiene que estar certificado. Y cuando lo pides, te dice, no, 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 aquí está. No, la ley dice que en procesos judiciales tú tienes que identificar tu certificación, que es una certificación general para los grupos que se van certificando, ¿eh? Eso sí, Claro. no es una certificación personalizada, pero yo lo he estado pensando, digo, ¿y por qué no me dicen el número de certificación para ver si está legitimada para estar aquí? Claro, me pueden bajar a solicitud y me suben el de reserva que sí está certificado, ¿no? Pero bueno, es un puntito ahí más de donde tenemos que ir cosiendo, ¿no? sí, yo tengo una opinión sobre eso. El sistema, todavía no hay cosas completamente asentadas. No hay, hay una cantidad de criterios enormes para ese tipo de cuestiones. Eh, cuando veamos, por ejemplo, prueba de refutación ya en la etapa de juicio, Ujú. les voy a poder mencionar que, por ejemplo, en el reclusorio Oriente, en el reclusorio Oriente, o sea, ahí donde llegan los delitos de alto impacto. Para el juez Cortés Mayorga, la prueba de refutación tiene que darse desde el contrainterrogatorio. Ujú. Tú estás interrogando a un perito, digamos, en psicología. Y en el contrainterrogatorio tienes que poner en duda la autenticidad, la veracidad, la integridad de la prueba que está exponiendo. Tú acompañado de para él, acompañado tú de un consultor en psicología. A partir de ahí ya puedes plantear la prueba de refutación para él. La planteas, te la acepta. Para él no sirve el metaperitaje que no le da valor al que se mete desde intermedia. Por ejemplo, cuando a ti te hacen descubrimiento probatorio desde la etapa intermedia, ya ves el peritaje en psicología de la fiscalía. Y hay muchos litigantes que dicen, bueno, pues voy a hacer un metaperitaje, voy a hacer el peritaje sobre el peritaje para sacarle los defectos y voy a dejar al perito de la fiscalía que hable del suyo y luego va a llegar el mío y le va a tirar para abajo. Para esto, para el juez Cortés Mayorga no sirve. Dice, no, tiene que ser derivado del. Sin embargo, para el juez Ismael Alcántara, sí se vale el metaperitaje.
porque él se basa en la idea de meter la idea del descubrimiento probatorio desde intermedia, completo y el derecho a contradicción que tienes en todo momento. Entonces sí se vale. Ahora, por ejemplo, el juez Bernal Porras dice, es que ya debes de tener tú en papel, ya corrido traslado a las partes, esa prueba. Tú sácala, corre traslado, haz el gasto del perito y luego debatimos si entra o no. Procedo, ¿no? Sin embargo, la jueza Elizabeth, la maestra Elizabeth Norma Marín, primero debátela y después ya la haces. Dime de qué va a tratar con salivita, hablado, y si te la acepto te la acepto o no te la acepto, pues si te la acepto, entonces ya nada más corres traslado de lo que hagas y traemos al perito. O sea, hay una diversidad de criterios enorme. No está todavía muy bien asentada en muchas cosas, entre ellas la certificación. No solamente para la fiscalía, en algún momento se habló de certificación para defensores. Una vez me tocó, y esto es una preocupación general, fui a una audiencia en el Reclusur con la entonces jueza Roca, federal. Y lo primero que hizo cuando llegué a la audiencia era un cumplimiento de orden de aprehensión. ¿Conoces la jurisprudencia que dice que no puedes debatir sobre el control de la detención? Porque si no la conoces, aquí está el público. Y mandó traer al público, al defensor público. O sea, entrando a la audiencia, el examen. ¿La conoces o no la conoces? Yo, pues, le respondí y todo y me quedé en la audiencia. Pero te agarran en curva. O sea, esa exigencia de la juez estaba fuera de la ley. No me lo tenía por qué haber preguntado. Pero lo entiendo porque hay em, hay muchos abogados que sin conocer la materia penal, sin capacitarse como ustedes, van a las audiencias y como dice Sol, ponen en riesgo los derechos fundamentales de su representado. Comprendí lo que quería hacer la jueza, ahorita creo que ya es magistrada federal, la jueza Norma, en ese momento, la jueza Roca, en ese momento. Era asegurarse de que el defensor tuviera, con esa simple pregunta, una capacitación mínima, que supiera de la materia penal. Era un cumplimiento de orden de aprehensión, te pregunta sobre el último criterio jurisprudencial para ver si estás al día. Dije, ok, va. La libré, ¿no? No me la esperaba, pero la libré. Los ministerios, hay una cuestión que los juzgadores tienen que sopesar y que yo he platicado con algunos de ellos, y es que la realidad es que luego el Ministerio Público no tiene ni para copias, no tiene ni papel, están súper limitados. Entonces, muchas veces lo que viene en la ley no es aplicable todavía para la realidad social del país. Entonces, los jueces hacen una especie de balanza. Pues es Ministerio Público. Pues que participe. Ok, la ley me dice que tiene que estar certificado. Pero ¿qué tal si no hay suficientes recursos en la fiscalía para certificar a todos? ¿Qué tal si por las cargas de trabajo que tienen, les es imposible hacer esa certificación pareja? Es difícil llegar a ese ideal de la ley. Está ahí como un ente ideal, ¿no? En el mundo de las ideas está muy bonito, como la justicia, ¿no? Que la justicia no es material, no es una idea nada más. Ok, pero vamos a acercarnos lo más que se pueda a ella. Ese Ministerio Público, aunque no tenga la certificación, pues va a hacer la chamba, va a hacer la formulación de imputación, está capacitado, está dentro de la institución. Si yo me sigo por la ley, tal cual, a rajatabla, literal, pues voy a causar un problema de impunidad. La audiencia es nula
no la voy a poder llevar y a lo mejor el imputado, no sé si sea culpable o no, se va a ir. Entonces, ahí entran valores axiológicos de la ley. ¿Qué tiene más valor axiológico? Que el Ministerio Público tenga la certificación o que llevemos a cabo la audiencia para dar certeza a las partes. Entonces ahí ese es el razonamiento. ¿Qué pesa más? ¿La certeza de la víctima de recibir una reparación de pago o el imputado demostrar su inocencia o una certificación? Eso es un test de proporcionalidad. Pues pesa más el debido proceso, porque el contenido del debido proceso es llevar el proceso en sí con las reglas mínimas. La certificación podría considerarse una cuestión accesoria administrativa. Tiene más valor axiológico el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y que el inocente y que sea absuelto. Los principios. Entonces, bajo esa idea, los jueces tienen que navegar. No vas a encontrar a ningún juez que anteponga una certificación ante la búsqueda de la justicia. Esa es mi aportación. Estás apagado el micrófono. Héctor, está apagado tu micrófono. Creo que no nos escucha. No, ok, sí, bueno. Bueno, pues con este último comentario, cerramos la clase de muestra de hoy. Los esperamos dentro de 8 días, donde ya les voy a exponer el otro módulo y vamos a platicar un poquito sobre eso. ¿De acuerdo, Misol? Sí, claro que sí. Creo que por ahí estaba, ¿vale? Para que cerrara el live. Oh, no, ahí está Chris, pero creo que no nos escucha. No sé quién Bueno, está dentro. bueno, no importa. No importa, nos despedimos nosotros solos. Muchas Claro. gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Fue un placer compartir estas 2 horas y media con ustedes. Y ¿Dos pues horas y media? Ay, qué bárbaro. desde las 9, 10, no, hora De y las media. 9 de la Hora y media, noche, sí, hora y media. hora y media, Bueno, muchas casi dos. gracias. Sí, Bueno, los invito a todos que estén con nosotros en el próximo Facebook Live, que va a ser el siguiente viernes. Todos los que ya estén inscritos les vamos a dar acceso a la plataforma de Zoom y están más que bienvenidos a este gran curso seminario que se va a estar dando todos los domingos a partir del día 7 de julio, de las 8 de la noche a las 10:30 de la noche. Que tengan una excelente noche todos. Nos vemos el día de mañana. gracias. Nos vemos.